¿Cómo andas, Germán? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Andamos, días complicados. Son horas convulsionadas realmente. Bueno, en primera instancia preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es tu lectura respecto de ese acuerdo de aumento salarial, aumento de la beca Belgrano y aumento del gasto de funcionamiento? Lo primero que me animaría a corregirte es que el Consejo Interuniversitario no firmó aumento salarial. Algo lo comentábamos ayer. Yo lo primero que diría es, lo que tenemos que disociar, a mi modo de ver, es estos acuerdos que se alcanzaron, que incluyen efectivamente salarios, gastos de funcionamiento, gastos para hospitales y becas, de la Ley de Financiamiento Universitario. La Ley de Financiamiento Universitario establece claramente un montón de cosas que tienen que ver. La más sensible es la actualización salarial, que dice a los valores de diciembre de 2023. Es un artículo muy claro, eso no estuvo ayer en discusión, no se cumplió, no hay un cumplimiento de la ley. No se menciona en ningún aspecto. Y no se menciona acta. en ningún acta. Bien. Hay un acta, digamos, en la que los sindicatos suscriben por la parte salarial, los sindicatos, las federaciones sindicales en este caso, que son los actores paritarios, que tienen dentro de esas federaciones sindicatos de base. Muchos sindicatos de base votaron, hicieron asambleas si aceptaban este acuerdo o no, de un 21% más un 4%. Bueno, los sindicatos deciden si es una oferta a la cual vale la pena aceptarla o no en el ámbito paritario, que eso es lo que ocurrió ayer, que se aceptó una oferta paritaria, pero no tiene nada que ver con la Ley de Financiamiento Universitario. En el acta que está firmada por los representantes sindicales, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y las autoridades del gobierno, no hay una mención a la Ley de Financiamiento Universitario. Y una ley no se puede cumplir a medias. Además de que no está mencionada, hay muchos elementos para disociar una cosa de la otra. La Ley de Financiamiento Universitario no se cumple, porque no se puede cumplir a medias. Y no se cumple, y no hay nadie que esté diciendo que se cumpla. El gobierno nacional no dijo que se cumpla. El acta firmada por todos esos actores intervinientes no dice en ningún momento que se esté cumpliendo. No hay ninguna explicitación sobre ningún principio de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno puede usar para decir que el conflicto por la ley está terminado. Bien. Y ninguna de las autoridades nacionales que le iniciamos una demanda al Poder Ejecutivo reclamándole el cumplimiento de la ley, hemos retirado esa demanda ni hemos hecho ninguna acción tendiente a que esa demanda no prospere. Con lo cual, lo que a mí me parece muy importante, porque lógicamente que el sistema universitario discute estos salarios, estas becas y estos gastos de funcionamiento en el conflicto de la Ley de Financiamiento Universitario. Obvio. Si no estuviese ese conflicto en la agenda, por supuesto que el gobierno no hubiese otorgado un aumento del 21% en una sola cuota. No se lo otorgó a ningún gremio estatal, no reconoce esos aumentos en las paritarias del sector privado, no los homologa. El gobierno se vio forzado a reconocer ese aumento por el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, pero acá no se ha resuelto nada de la Ley de Financiamiento Universitario. Es un aumento de sueldo, acordado en paritaria, lo que los gremios, y yo creo que eso es muy importante, y no me quiero meter en asuntos gremiales porque yo no estoy en un gremio, pero alguien que viene de 2 años de lucha puede querer decir, bueno, conseguimos algo, porque si no también no hay tiene que haber algo que uno pueda conseguir, y lo hay, para poder seguir dando una pelea por la Ley de Financiamiento Universitario, que es lo que hay que dar, y eso es lo único que pasó ayer. Por eso ameritaba una paritaria, porque los laburantes que se juntaron entendieron que el 21% ameritaba firmar un acuerdo paritario, no un acuerdo por la ley. No hay nadie que haya dicho esto se está acá. En ningún acta figura que hay un principio de ejecución de la ley. Jurídicamente no hay ningún principio de ejecución de la ley y nadie está retirando ninguna demanda por el cumplimiento de la ley. Lo que hay es un acuerdo, hay un aumento lo suficientemente significativo que amerite que autoridades y que sindicatos firmen ese acuerdo. Sí, Germán Pinazo, con quien estamos charlando, es vicerrector de nuestra universidad. Germán, entonces, tu postura es en contra respecto de la gente que está diciendo que vamos camino a cumplir la ley. Pero yo no quiero tener una posición en contra. Para mí, el gran problema que podemos tener, y yo veo, no soy un marciano, veo el clima que se está produciendo. Hay un clima de a quién castigar, digamos. No tenemos que ordenarnos un poco y saber quién es el culpable de la situación en la que estamos. El culpable de la situación en la que estamos es el gobierno nacional. El gobierno nacional produjo un ajuste inédito en el sistema universitario. El gobierno nacional incumple la ley del Congreso e incumple 2 fallos judiciales. En ese contexto, todo el sistema universitario tiene que seguir peleando por la ley de financiamiento universitario, y no hay nada que haya pasado ayer en términos jurídicos y en términos de los documentos firmados que nos obliguen a nosotros a interpretar lo contrario. Alguien puede interpretar, no sé, yo no estoy en contra de nadie. Yo la interpretación que tengo, que es una interpretación literal del documento, nosotros hoy compartimos el documento que se firmó, las palabras ley de financiamiento universitario no están
están en el documento. No están en el documento. Entonces, si en el documento quienes iniciamos la demanda hubiésemos dicho se está pagando la ley, podría haber sido un antecedente judicial para que el gobierno diga el conflicto por la ley terminó. Yo creo que el gobierno, sí estoy en contra del gobierno nacional instalando que el conflicto se terminó. En eso sí, el gobierno quiere con los acuerdos de ayer instalar que el conflicto se terminó. Eso es lo que quiere hacer el gobierno. A mí me parece que todos nosotros, todos los que estamos a favor de la universidad pública, tenemos que instalar lo contrario. Lo contrario sobre la base de la evidencia. Porque si hubiese alguna cosa que uno le pudiese generar alguna duda, bueno, tenemos que discutir. Ahora, el acta no dice nada de eso. Y a nadie, ninguna autoridad ha iniciado una acción judicial contraria a la acción judicial que ya iniciamos. El asunto jurídico sigue en la Corte Suprema. El gobierno al día de hoy sigue incumpliendo igual que ayer la ley de financiamiento universitario. Exactamente igual. La única diferencia es que para cumplir la ley hoy necesita un aumento del 30% y ayer necesitaba el 51%. Esa es la única diferencia. El gobierno sigue incumpliendo porque la ley no se cumple por 2 puntos, 3 puntos, porque cuando el gobierno nos dio un aumento del 15% acumulado entre diciembre y mayo, no estaba más cerca de cumplir la ley o la había cumplido un cachito. Te va dando aumentos y vos agarrás esos aumentos para vivir un poquito mejor. El gobierno para cumplir la ley tiene que dar un número que dice la ley. El gobierno no lo dio. Hasta que no dé ese número no la cumplió. Ni un poquito, ni un poquito más, ni un poquito menos, ni un poquitito, no la cumplió. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo que cumpla la ley. ¿Qué voluntad cambió en el gobierno? Bueno, yo creo que eso, pero ya es muy, muy especulativo y yo quisiera tener mucha responsabilidad en eso, en un momento de tantas interpretaciones cruzadas y que nada de lo que yo diga sobre este tema sea una información. Lo que yo puedo evaluar es que es un conflicto muy importante y que el gobierno entenderá que con este aumento y está apostando a que ese conflicto se desinfle y está apostando a darle una señal a la Corte para que la Corte no falle. Pero lo cierto es que la Corte tiene la misma obligación hoy de fallar que ayer. Es exactamente la misma. Digamos, el derecho, sin ser un abogado, no es un asunto de clima. ¿Se cumple la ley o no? ¿Está la medida cautelar o no? La Corte Suprema tiene que fallar sobre eso. Dijo que la Cámara Federal le envió a la Corte. Y además hay 2 sentencias judiciales. Yo creo que el gobierno igual se la tendría que estar pagando porque hay un fallo de segunda instancia que el gobierno la tiene que pagar. Pero bueno, la Corte tiene que resolver. La Corte tiene que resolver igual que ayer. No cambió nada. Yo creo que el gobierno está tratando de instalar el clima político para que la Corte tenga menos presión para fallar. Sí. Y nosotros tenemos que tener otra narrativa, porque además la narrativa nuestra se ajusta a la evidencia disponible. Sí, total. Lo que no podemos hacer, me parece, es castigar a los laburantes que se juntaron en un lugar y dijeron, bueno, el 21% es mejor que no. Porque nadie que se juntó dijo, a cambio de eso, vamos a decir... Vamos a entregar la ley. Nadie dijo eso. Entonces, eso es muy importante. Nadie dijo eso y están los documentos firmados, que también me parece que es muy importante. Es lo más importante. De becas y de funcionamiento, ¿qué es lo que se consiguió? Una actualización del 20% de la cuota de gasto de funcionamiento y hospitales, 50.000 millones de pesos para hospitales, y becas Manuel Belgrano, que son las becas menos costosas, son las becas de carreras estratégicas, las becas Progresar. Hay una comisión que se debería reunir y evaluar, pero el gobierno... Por eso hay un montón de cosas que el gobierno no cumplió. Y repito, una ley no se cumple a cachos. La ley se cumple o no se cumple, digamos, ¿no? Y entonces, eso es algo bastante importante. Después, qué sé yo, algún actor puede decir, bueno, está bueno anunciarlo de este modo. Yo creo que no, qué sé yo, ahí son interpretaciones y sí me parece importante decir que a nuestro modo de ver, hay que construir la narrativa de que esto no es la aplicación de la ley, porque si no, el día de mañana el gobierno va a decir, ¿por qué me venís a reclamar la ley si ya la estoy aplicando? No la estás aplicando. Diste un aumento paritario que nosotros, yo creo que hay mucha gente que lo puede festejar y que está muy bien y que lo discutieron los sindicatos. No es la ley, tenés que cumplir la ley. Y nosotros en 3 meses, en 2 meses, en un mes, cuando vuelva a apretar seguramente después de este aumento salarial, vamos a tener el mismo derecho a reclamar lo que nos corresponde y lo que el Congreso votó que nos corresponde. Y eso tenemos que hacer. Y eso estamos haciendo. Sí, una narrativa que se va construyendo y de hecho te tomaste unos minutos para escribir, ¿no? Parte de un comunicado y que creo que tiene que ver con esta construcción o la impronta que vos entendés se debe dar en la construcción de esta narrativa de la que vos decís, ¿no? Que tiene que ver con la continuidad de ese plan de lucha. Sí, el plan de lucha también es algo que definen los sindicatos. Yo quiero ser muy respetuoso de cada uno de los lugares, digamos, ¿no? Que tiene cada uno. Me están faltando. También. Sí, el SIN también. Un plan. Sí. Pero quiero decir, quienes organizan los paros son los trabajadores y las trabajadoras. Sería medio raro que
Nosotros, por supuesto, que tenemos una actitud frente a eso. La actitud en esta universidad es clara en relación a los paros, a las medidas de fuerza, al posicionamiento público, a las marchas. Pero cada quien en su lugar, sí, como rector, como sujeto político, vicerrector en ejercicio del rectorado, como un sujeto político en un momento tan particular, de tantas versiones encontradas, contradictorias, de algún malestar, es tratar de ordenar una discusión, porque además tener cuidado de que ese malestar no lleve puesto, que es un malestar que yo entiendo. Yo veo cómo se va construyendo una narrativa, cómo el gobierno instala que se terminó el conflicto por la ley de financiamiento universitario, veo las noticias y eso formalmente no ocurrió y no tiene por qué ocurrir. No tiene por qué ocurrir, depende de nosotros y de nosotras y de cómo leamos lo que efectivamente pasó, que es nada más y nada menos que un acuerdo paritario, y no le bajaría tampoco el precio a ese acuerdo paritario, porque es impensable que el gobierno nacional, repito, dé un aumento del 21% a un sector estatal. Sí. El gobierno nacional ha elegido al Estado como su enemigo y dio un aumento del 21% por todo este conflicto. Entonces nosotros y nosotras, los trabajadores, agarran el 21% y siguen reclamando la ley. La clave es que nosotros, los mismos trabajadores y trabajadoras, no interpretemos que se debe bajar la ley porque no hay ningún elemento para clarísimo, eso. Clarísimo. No lo hagamos. Dale, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Germán, por el tiempo. Germán Pinazo con nosotros y nosotras, vicerrector en funciones del rectorado a raíz del acuerdo que se dio ayer, por sobre todo salarial, entre el gobierno y los gremios de las universidades.